Casi una tonelada de cocaína descubierta en una urbanización privada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Buscan a una mujer y 3 niños desaparecidos en una correntada del Río Blanco en la provincia de El Oro. Lluvias causan estragos en Manabí, decenas de familias evacuadas por inundaciones en Chone. El médico guayaquileño Rodolfo Farfán Jaime es el nuevo ministro de Salud. Es el 4º titular de esa cartera de Estado en el gobierno de Lenín Moreno. Una joven madre se convierte en otra víctima del femicidio en el norte de Quito. El sujeto que la asesinó convivía con ella 3 semanas y la policía lo detuvo en delito flagrante. Los detalles en el noticiero. 10 asesinatos solo el fin de semana, 8 en Guayas, la provincia más violenta del país. Son 332 los asesinatos en lo que va del año. El Pleno de la Asamblea Nacional pide la destitución del ministro de Gobierno, el director del SNAI y el comandante de la policía por la crisis carcelaria. Ahora tenemos cédula electrónica, tenemos pasaporte electrónico y también implementamos la firma electrónica. Estamos avanzando hacia el futuro. Todo se vuelve más transparente. Ecuador a la vanguardia tecnológica en la región con los trámites que se volvieron digitales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Hola Gisela, tendremos información sobre un operativo antidrogas a escala nacional también y otros temas de interés. Empezamos en el suburbio de Guayaquil, donde un carro embistió a unos vecinos que jugaban bingo. Y agradecemos también a quienes nos siguen por Radio América. Aquí empezamos. Con eso que mencionas, un juego de bingo estuvo a punto de terminar en tragedia en el oeste de Guayaquil. La tarde de este domingo, varias personas disfrutaban de la jornada en el portal de una vivienda cuando inesperadamente un auto los atropelló. A pesar de la magnitud impresionante de este accidente, como ustedes lo observan, solo una persona quedó herida. Esté pendiente, más adelante les ampliaremos este tema. Dos detenidos en operativo antidroga a gran escala, descubierto en una vivienda en una urbanización privada del cantón Daule, provincia del Guayas. La carga estaba en varias maletas. El fin de semana, durante un operativo desplegado en una organización privada del cantón Daule, la policía incursionó en una vivienda donde en maletas escondían casi 1 tonelada de cocaína para ser movilizada al exterior por vía marítima. Todo estaba listo para el traslado en un vehículo todoterreno aparcado afuera del inmueble, probablemente hacia el puerto marítimo de Guayaquil. Y en un operativo puntual que realizó la Policía Nacional, específicamente desde el operativo Venus, la Dirección Nacional de Investigación Antinarcóticos en coordinación con la UIACE, producto de la investigación de 2 meses, determina que la provincia del Guayas, específicamente en el cantón Daule, en el sector Villa Club, urbanización Cosmos, Manzana 10, Solar 16, se estarían almacenando estas sustancias sujetas a fiscalización. Es así que al ingresar con coordinación con la Fiscalía, se descubre que en 33 maletas estarían almacenados 668 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, con un peso bruto de 1.088.199 gramos y un peso neto de 959.841 gramos. 2 personas fueron detenidas y quienes integrarían una organización narcodelictiva que custodiaban la carga valorada en el mercado extranjero en unos 20 millones de dólares. Existen organizaciones que, dando las facilidades o las circunstancias o las características propias de estas urbanizaciones, utilizan como centro de acopio las diferentes viviendas, ya sean propias que compran a nombres de terceras personas como testaferros. ¡Alto policía!
De acuerdo a registros hallados e inscripciones en los paquetes que envolvían la droga, se intenta establecer a qué organización pertenecía. Ya, ven, tírate al piso acá. Están realizando las tareas esenciales de investigación con la finalidad de determinar la relación entre ellos. Y la ubicación de otros responsables. José Luis Calderón, TC Televisión. La fuerza de la corriente y la oscuridad de la zona del Río Blanco, en la provincia del Oro, frenaron las labores de búsqueda de 4 integrantes de una familia en la provincia del Oro. Tenemos un informe desde la zona con nuestra corresponsal Marta Contento. Estos son los gritos desesperados de quienes captaron el momento justo cuando las personas eran arrastradas por la correntada del Río Blanco. No sabían qué hacer más que pedir ayuda, pero nada pudieron hacer los testigos por una madre y 3 niños menores de edad quienes en un momento de distracción y esparcimiento desaparecieron. Sí, es lamentable. Se repite desde hace 10 años aproximadamente que sucedió lo mismo. Y la cantidad es la misma, 4 personas. El hecho se registró cerca de las 4 de la tarde de este domingo 28 de febrero. La fuerza de la corriente y la oscuridad del sitio provocaron que los bomberos detuvieran las labores de búsqueda. Los rescatistas continuaron trabajando este lunes 1 de marzo, pero hasta el momento no pueden encontrar a ninguno de los 4. Lo que estamos tratando ahorita con 11 buzos, que vamos a ir a la parte de la represa, a la parte de la lechuga, ahí donde va a hacer su trabajo. Bomberos de Arenilla, Santa Rosa y Las Lajas se han sumado a esta tarea. Las labores de búsqueda van a continuar, ese es el compromiso hecho por Policía Nacional y las demás instituciones, obviamente, van a continuar hasta poder localizar el cuerpo. En la mañana estuvieron algunas autoridades en ese sector. La policía confirma que las personas desaparecidas son Germania Córdoba, de 36 años, Doménica y Abigail, de 13, y Juan, de 5 años. Marta Contento, TC Televisión. En otros temas le contamos que el médico guayaquileño Rodolfo Farfán es el nuevo ministro de Salud tras la renuncia de Juan Carlos Ceballos. El secretario de Estado tiene 84 días para ejercer sus funciones antes de que el presidente Lenín Moreno entregue el cargo. El guayaquileño Rodolfo Farfán Jaime es el nuevo ministro de Salud del país. Tiene 63 años, es médico cirujano y llega a la cartera de Estado en un momento complejo tras la renuncia de Juan Carlos Ceballos, cuestionado por la falta de transparencia en el proceso de vacunación frente al nuevo coronavirus. Contra Ceballos hay varias denuncias y además el impulso de un juicio político en la Asamblea. Sin embargo, él abandonó el país el sábado 27 de febrero, a casi un año del anuncio del caso cero de coronavirus en Ecuador. Farfán se desempeñó como viceministro de Atención Integral de Salud del MSP antes de llegar a su nuevo cargo este lunes 1 de marzo. El gobierno de Lenín Moreno ha tenido 4 autoridades en salud. Verónica Espinosa estuvo en el cargo desde el 5 de enero del 2017 hasta el 25 de junio del 2019. Luego, el 3 de julio del mismo año, Catalina Andramuño asumió la responsabilidad. Le tocó enfrentar el inicio del coronavirus en Ecuador hasta que renunció el 21 de marzo del 2020. Argumentó que era difícil afrontar una pandemia sin recursos asignados. Juan Carlos Ceballos la reemplazó y se convirtió en el ministro de Salud número 3 el 21 de marzo del 2020, hasta que renunció el 27 de febrero del 2021 tras ser cuestionado por la transparencia en el proceso de vacunación. Después de él, le tocó el turno a quien fue su viceministro, Roldán Farfán, quien este 1 de marzo asumió el cargo y se convierte en el 4º ministro de Salud de Lenín Moreno. Desde este lunes corren 84 días para que ejerza sus funciones. Deberá continuar con la vacunación de los ecuatorianos, garantizar la transparencia en este proceso, atender las peticiones de los GATS y las empresas privadas, quienes esperan ayudar en el tema de la inoculación, y posiblemente establecer nuevos acuerdos para traer más vacunas anti-COVID al Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión. Los 5 guías penitenciarios retenidos por internos del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi fueron liberados. Un nuevo amotinamiento fue reportado en esa cárcel. Esta mañana la policía coordinó acciones para retomar el orden, el control también y precautelar la seguridad al poco tiempo. El motín duró 1 hora y media, según los uniformados que ingresaron al centro.
Y una semana después de la masacre en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi, la policía ejecuta requisas de armas y otros objetos prohibidos que estaban en las celdas de los reclusos. ¡Cizalla, cizalla, cizalla! 7 días después de la masacre más grande que haya tenido el sistema carcelario y la situación es completamente distinta. Los desmanes fueron controlados. En La Tacunga hubo cierta preocupación porque existió una alerta de disturbios, pero aquello se mitigó sin problemas. En Guayaquil, en el Centro de Privación de la Libertad de la Zona 8, se han hecho varios operativos donde decomisaron armas cortopunzantes, celulares e incluso licor artesanal. Fue lo que hallaron dentro de una nueva intervención de la policía. En este recinto, donde hay más de 15.700 presos, el escenario ya no es como el día de la barbarie. Actualmente están reparando las puertas de acceso de sus pabellones que fueron violentadas. El gobernador de la provincia se refirió al respecto. Lo que eran de las puertas de acceso con su respectivo candado. Sin embargo, quedaba pendiente lo que es máxima especial, máxima normal. Tienen unos trabajos pendientes que obviamente eso ya son por parte del SNAI. Las requisas también se llevaron a cabo en la cárcel de Turia, en Cuenca, donde hay más de 2.300 convictos. De manera sorpresiva, aquí decenas de policías entraron a los pabellones de mínima y máxima seguridad y encontraron desde cámaras de videovigilancia, pasando por armas de fuego hasta electrodomésticos. Este operativo consistió en hacer una requisa a los 7 pabellones que aún estaban pendientes de realizar por la Policía Nacional. En el centro carcelario de Cotopaxi, en La Tacunga, decomisaron armas, drogas y teléfonos celulares. En el sitio, que tiene más de 5.200 reclusos, todo estuvo bajo control. Sobre los hechos registrados en la barbarie del 23 de febrero, la Fiscalía General del Estado argumentó que conformará un equipo especializado de fiscales para investigar los hechos ocurridos en los centros de privación de las 3 provincias. Por otro lado, en Bahía de Caracas, ya en la provincia de Manabí, los controles también llegaron para reducir la posibilidad de algún tipo de amotinamiento. Por temas de contingencia y precaución de COVID, no estamos autorizados a reubicar dentro de pabellones a otros privados de libertad, por lo menos con 15 días. Emilio Zamora, TC Televisión. Y las cárceles del país son manejadas por bandas narcodelictivas que buscan ganar su espacio por el tráfico de drogas, sicariato y otros delitos dentro y fuera de la prisión. Pero conozcamos qué otras bandas, aparte de los choneros y los lagartos, están en la mira de las autoridades. Son varias bandas las que tienen el control de cárceles en Guayaquil, Quito, Cotopaxi y Cuenca, pero tomamos como referencia los centros del puerto principal. La banda Fatales, liderada por Adolfo Giovanni Chávez Moreira, alias Adolfito, se dedican a cometer delitos de sicariato para la organización de los choneros. Banda La Marca, liderada por Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, cometen varios delitos en apoyo a los choneros. Banda Los Pangora, liderada por Jorge Alberto Montoya Morán, alias Pangora, brazo armado y ejecutor de sicariatos de los choneros. Banda Los Lagartos, liderada por Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, mantienen el control del pabellón 5 y cometen delitos dentro y fuera del centro. Banda Los Lobos, fue brazo armado de choneros hasta la muerte de Rasquiña, liderada por Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, control del pabellón 6 y 9 de la penitenciaría, actualmente con prelibertad. Banda Tiguerones, liderada por William Joffre Bautista Alcíbar, alias Negro Willy, fue brazo armado de los choneros y mantienen el control del pabellón 8. Banda Chone Killer, liderada por Antonio Camacho Pacheco, alias Benjamín, brazo armado de choneros, tráfico ilícito de sustancias y sicariato, y el control del pabellón 2. En el Centro de Privación de Libertad Femenino también existen otras bandas, como la organización delictiva Pepe, liderada por Sujei Magdalena Gómez Cervantes, alias Pepe, quien mantiene el control del pabellón C. Organización delictiva Junior, liderada por Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, se mantiene el control de talleres. Y la banda Los Gorras, liderada por Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, quien mantiene el control del pabellón A.
La Asamblea Nacional, en pleno virtual, aprobó una resolución en la que solicita la destitución del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y el director del SNAI, Edmundo Moncayo. Entre los pedidos de la legislatura también está la solicitud de transferencia de recursos para el sistema de rehabilitación social. Más temprano, el ministro de Gobierno y el director del SNAI comparecieron ante los legisladores. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estamos hablando de la confrontación que existe entre organizaciones criminales con contactos transnacionales por la pugna y la lucha de los mercados de la economía ilegal. Los reclusos que ejercían algún tipo de liderazgo ayudaban en determinado momento a sostener con ese liderazgo el orden. Aparecen otras cabezas, nuevamente quieren imponer un nuevo liderazgo. Es coincidencia que cuando empieza a reducir el presupuesto en el 2015, comienzan a aparecer los primeros motines fuertes en Cotopaxi y Turi. En temas electorales ahora, los candidatos presidenciales Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, y Guillermo Lasso, de Creo Social Cristiano, continúan su campaña de cara a la elección del 11 de abril. Este día Arauz presentó en la Universidad de Cuenca su plan Salud de Una y también mantuvo reuniones con rectores de centros de estudios superiores. Durante una cadena radial nacional, Lasso, en cambio, propuso un Ecuador del encuentro, enfocado en el diálogo que concluya en beneficios para los habitantes. Tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso apuntan al electorado que no votó por ellos en la primera vuelta. Es un electorado muy amplio, casi la mitad de todos los votantes. ¿Cuáles son sus estrategias? Arauz sabe que quienes no votaron por él son personas que temen que él nos quite el dólar o que maneje la economía desde un enfoque muy izquierdista como en Venezuela. Ese electorado seguramente tiene temor a que se frene al sector privado con más impuestos o expropiaciones y que éste deje de producir y por lo tanto deje de crear empleos. ¿Qué ha hecho Arauz para calmar eso? Se fue a Washington, se reunió con los gringos en el Fondo Monetario Internacional para decirles que no tienen por qué temer, que si llega a ser presidente, su gobierno va a cumplir con todos los compromisos. ¿A qué más le teme el electorado que no votó por Arauz? A que le meta mano a la Fiscalía, Corte Constitucional, Corte de Justicia. ¿Para qué? Para liberar a los presos por corrupción como Jorge Glass, Capaya, Alexis Mera, Alex Bravo, entre otros. Además de permitir el regreso de los sentenciados por corrupción, como Pedro Delgado o el mismo expresidente Rafael Correa. Sobre esto, Arauz no se ha pronunciado. Y aquí lo veo en una encrucijada bien compleja, porque si su respuesta es que va a liberar a Correa, Glass y compañeros, no va a tener el voto de quienes no votaron por él en la primera. En cambio, si dice que no va a traer a Correa ni va a sacar a Glass de la cárcel, entonces los mismos correístas van a molestarse. Después de todo, hasta el mismo Arauz sabe que sus votos no le pertenecen. Quienes votaron por él en realidad votaron por Correa. Por el lado de Guillermo Lasso, vemos que después de una alianza no muy beneficiosa con el Partido Social Cristiano, ha enrumbado su campaña hacia temas que siempre evitó. La ciudadanía sabe de su capacidad como administrador y sabe que puede generar empleos y mejorar la economía. Incluso quienes no votaron por él reconocen esa capacidad. Sin embargo, su debilidad siempre estuvo en los temas sociales que van más allá del empleo y la economía. Temas que preocupan a las mujeres, como la violencia de género, el aborto por violación, o temas que preocupan a los jóvenes, como la no discriminación de grupos LGBTI o el sexismo y el machismo. Temas de medio ambiente, como la explotación minera y el uso del agua. Lasso ha decidido coger el toro por los cuernos. Está enfrentando estos temas y ya reconoció que no los conoce a profundidad, pero que desea conocerlos e incorporar esas propuestas en su agenda de gobierno, que son contrarias a su forma de pensar. No ha sido muy específico
Y creo que debería hacerlo aún más. Por ejemplo, decir claramente que si la Asamblea aprueba el aborto por violación o la prohibición de la minería a gran escala, él no se va a oponer y promulgará esas leyes. Ese sería un mensaje muy claro y sin ambigüedades. Si ambos candidatos ofrecen esos cambios y aceptamos que ambos son sinceros, que ninguno de los dos miente y realmente están comprometidos, entonces el problema pasa a nosotros y a lo que hagamos con nuestro voto el 11 de abril. ¿Cómo decidimos? Para mí la clave, para no equivocarnos, está en una sola pregunta. ¿Cuál de ellos puede cumplir con lo que ofrece? Aquel joven desconocido que de llegar lo hace gracias a los votos de alguien que él mismo ve como su jefe y que para cumplir lo ofrecido tendría primero que aprobarlo este jefe, o aquel que se ha preparado pero que para cumplir tendrá que luchar contra sus propios principios inculcados desde su infancia, pero a quien conocemos muy bien como banquero, funcionario y que hasta ahora, al menos hasta ahora, nunca ha incumplido con su palabra. Recuerde que tendrá el presidente que la mayoría decida. Vamos ahora con Mauricio Ayora para ver qué nos tiene en La Roja. Bien, tenemos a unos pillos, soquetes, sopencos y sonsonetes que se disfrazaban de peloteros, de futbolistas para irse de atraco, señoras y señores. En Ambato la novedad, ya les tenemos todos los datos, ahí están las imágenes del operativo. Seguimos informando. Semana clave en el proceso contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en la compra de pruebas COVID-19. Dos investigadores que habrían advertido al municipio de la mala calidad de esos tests fueron convocados para rendir su versión. Avanzan las investigaciones en el caso de peculado que procesa penalmente al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas. Esto por la posible compra irregular de 100.000 pruebas COVID al inicio de la pandemia. El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó que se tomen los testimonios anticipados de dos investigadores de la Universidad de las Américas. El presidente de la Corte Provincial, Vladimir Jaya, dispuso que la diligencia se realice este miércoles. Se trata de la directora general de investigación, Tania Lozada, y el docente investigador Miguel Ángel García. Este último habría advertido a la coordinadora técnica de la Secretaría Metropolitana de Salud, Linda Guamán, hoy procesada, que los kits importados por Ecuador no son autorizados para su uso en el país de origen de la importación, Corea. Lozada en una entrevista dijo que sí testificará y explicará el proceso de validación sobre las pruebas solicitado por Guamán. Lo que nosotros obtenemos en este momento es que la sensibilidad del kit es menor a la declarada por el fabricante. Sin embargo, el municipio continuó con el proceso. ¿Cuál es la razón que a ella le motiva eso? La verdad la desconozco. Mi llegada, lo que nosotros hacemos no es indicar si es que sirven o no sirven, porque finalmente para eso está la administradora del contrato. Las diligencias están previstas a las 2 y 4:30 de la tarde vía Zoom, aunque los abogados de varios de los procesados, entre ellos Yunda, pidieron que sea presencial. Lo que digan en su testimonio anticipado servirá como prueba para las partes en una posible audiencia de juicio. Fabiola Santana, TC Televisión. La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que los casos de COVID-19 a nivel global aumentaron por primera vez en 7 semanas. Durante los últimos días han superado los 400.000 casos diarios, cuando el pasado 16 de febrero este había bajado a unos 220.000, la cifra más baja en casi medio año. En tanto, el acumulado de casos en el mundo es de 113 millones. Mientras que los fallecidos con coronavirus superan los 2.5 millones. Y desde este martes 2 de marzo, 77 unidades educativas de las zonas rurales y periféricas aplicarán el plan piloto de retorno a clases de forma semipresencial. Está previsto que 220.000 docentes sean vacunados contra el COVID-19. El retorno presencial a las aulas en los establecimientos públicos y particulares será opcional.
Así lo dijo la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Luego de varios meses de trabajo en la zona rural, el plan piloto se direcciona a la zona urbana. No podemos seguir teniendo confinados a nuestros niños. Ya van a llevar un año de confinamiento. Ecuador registra 366 instituciones educativas rurales con planes piloto de retorno a clases presenciales. Se aplican en comunidades con bajo nivel de contagio por COVID-19. Sus docentes y estudiantes viven en la misma zona. Otros 85 centros que han solicitado habilitar clases presenciales están ubicados en zonas urbanas de Ecuador y esperan la luz verde del COE nacional. Prefiero las clases presenciales porque aquí no entiendo casi mucho. En el país hay 15.945 centros públicos, particulares, fiscomisionales y municipales. Vanessa Filella, TC Televisión. Todavía hay polémica por el plan piloto para el retorno a clases presenciales. Realmente no comprendo la oposición que tienen algunas personas al respecto. Voy a intentar quitarles ese temor. Son cerca de 80 colegios y escuelas de Pichincha, Azuay, Loja, Chimborazo, Orellana, Pastaza, Napo y Zamora los que están involucrados en este plan. Si ustedes no viven en esas provincias o no tienen hijos en edad escolar, no tienen de qué preocuparse. Si viven en esas provincias, pero no tienen hijos en uno de esos 80 colegios, tampoco tienen de qué preocuparse. Sus hijos no están en ese plan. Y si ustedes tienen una hija o hijo en uno de estos colegios, quédense tranquilos, porque la participación es voluntaria. Es decir, ustedes como padres no están obligados a enviar a sus hijos al colegio y ellos pueden seguir recibiendo sus clases por internet. Como ha dicho la ministra, se trata de un plan piloto con todos los protocolos, con medidas de bioseguridad, con distanciamiento social, únicamente para alumnos que no se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni tampoco sus familiares, y que recibirá a 15 alumnos por aula, separados 2 metros, 3 días a la semana, por pocas horas. Si el plan tiene los resultados esperados, significará que podría incrementarse el número de días poco a poco. Y para mayo podrían incorporarse algunos planteles del régimen Costa. El virus no va a desaparecer, pero ya se están poniendo las primeras vacunas. Y en la fase 1... estamos en la fase 0. En la fase 1, los maestros están considerados como prioritarios. Además, en los niños el virus es casi inocuo. No podemos encerrar a los chicos en sus casas por tiempo indefinido. Ya se ha perdido un año. Para algunos, el más importante si les tocó graduarse. Más daño se le causa a un alumno alejándolo del único desahogo que tiene, que es la escuela. Los padres no son profesores y no siempre pueden estar pegados a sus hijos. Ellos también necesitan trabajar. Amigues, en lugar de cuestionar y lanzar improperios contra el gobierno o la ministra, deberían estar agradecidos con los colegios que han tomado esta iniciativa. Deberíamos agradecerles a sus profesores y especialmente a los padres de familia, porque ellos guiarán al resto de planteles del país. Gracias a ellos sabremos si valió la pena este plan piloto o si aún no estamos preparados. Personalmente felicito a la ministra por esta decisión. Una lástima que no se haya empezado antes por la necedad de algunas autoridades locales. Veamos otro avance de La Roja con Mauricio Llora. Oigan, qué pena, qué pena. En Quito, otro femicidio. Vivían pocas semanas juntos, recién se habían unido. Dicen que se había emborrachado y que en ese momento le quitó la vida. ¿Qué ocurrió después? Ya mismo, en La Roja, aquí en el noticiero. Más noticias y 50 familias resultan damnificadas por las intensas lluvias. Sucedió en el cantón Chone, provincia de Manabí.
Luego de las fuertes lluvias que inundaron sectores rurales bajos y urbanos del cantón Chone, los equipos técnicos de la municipalidad utilizaron maquinarias para reactivar las vías que se encontraban con palizadas y lodos. En este momento nos encontramos reforzando el muro de protección del río Chone, lo que imposibilitaría que las aguas ingresen hacia los diferentes sectores o barrios como la ciudad de la San Rafael, como Chequelandia y otros que se encuentran en esta parte de la ciudad que se han visto afectados por el rebose del río. Esto no es agua que se ha ingresado por el sistema alcantarillado, sino por el desbordamiento del río como tal en el punto más bajo del muro de protección. La afectación fue considerable en sectores como La López, La Guabina, La Alianza, Manchuria, hasta llegar a San Andrés. Los habitantes trataban de poner sus enseres a buen recaudo con ayuda de los bomberos. Incluso algunas personas no cuentan con un colchón seco para dormir. Aproximadamente 400 familias que estarían en este rato con mucha afectación en sus enseres, que desde tempranas horas de la noche, cuando tuvimos ya el reporte de la creciente, el cuerpo bombero con sus unidades de rescate empezaron a anunciarle a las personas que se pusieran a buen recaudo. Estuvimos toda la noche y la madrugada con nuestro contingente trabajando. Una vez realizado algunos trabajos de despojo, las aguas del río Mosquito volvieron a su cauce normal, bajando considerablemente. No hemos tenido que hacer uso todavía de los albergues, por cuanto la ciudadanía tiene todavía ese temor, y que es muy válido porque pese a la emergencia que estamos viviendo por la tempestad invernal, continuamos con la emergencia sanitaria. El COE cantonal se reunirá en las próximas horas para tomar acciones pertinentes, ya que existen más de 50 familias evacuadas. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y la implementación de la era digital en el país permite al gobierno eliminar más de 5.000 trámites. Así busca atraer la inversión extranjera. El presidente recalcó que la modernización de las instituciones estatales no le ha costado al Estado ni un solo dólar. El año pasado, Ecuador escaló 10 puntos en el ranking mundial del gobierno electrónico, ubicándose en el puesto 74 de 193 países. Esta evolución es trascendental para el desarrollo del país, porque permite que los trámites se realicen en línea, atrayendo así la inversión extranjera. Se creó el portal www.gov.es, en el cual están catastradas más de 5.000 diligencias del gobierno central y de otras funciones del Estado. Gracias a ello, solo del Ejecutivo se realizan más de 3.000 gestiones en línea. Esto se traduce en un 77% de trámites totalmente digitales. Casi 8 de cada 10 trámites en instituciones públicas se realizaron en línea. Es decir, el 77%, más del 77% de esos trámites ya no requieren de la presencia física del usuario. Ahora tenemos cédula electrónica, tenemos pasaporte electrónico y también implementamos la firma electrónica, como lo ha dicho bien Andrés. Estamos avanzando hacia el futuro. Todo se vuelve más transparente. El compromiso, presidente, como una propuesta de Estado, más no de gobierno, es hasta septiembre avanzar en un plan de ruta para que 400 trámites sean eliminados. A nosotros, el sector productivo, vemos con buenos ojos el que se esté dando pasos firmes hacia un Ecuador digital. Realmente, en la medida que se elimine el exceso de regulaciones y trámites innecesarios, se vuelve al país más competitivo y obviamente eso permite atraer mayor inversión y generación de plazas de trabajo. Las autoridades destacaron que este cambio ha sido de gran ayuda durante la pandemia para garantizar las funciones del sector productivo. No paramos los permisos de exportación. ¿Y cuál fue el resultado de aquello? Hicimos un récord histórico de exportaciones no petroleras, 15.000 millones de dólares, y diversificación, ya no solo a los grandes sectores productivos, sino otros encadenamientos. Hoy todos los ecuatorianos pueden tener la firma electrónica de forma gratuita. Es decir, con esta firma electrónica hemos cerrado todo el ciclo de un proceso de digitalizar trámites. En el chip de la firma electrónica se puede hacer ya el proceso absolutamente digital de más de 1.700 trámites. El presidente destacó que este cambio no costó un dólar al país y que más bien se ahorró 150 millones de dólares al Estado. Además, se ha capacitado el personal que trabaja en las áreas de exportación para indicar qué procesos son más rápidos para ofrecerlos en el exterior. Nicole Khalil, TC Televisión.
El Consejo de Administración Legislativo volvió a negar a trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización enviado por el Ejecutivo. Hay polémica porque algunos asambleístas consideran que esa no es su competencia. Una vez más no hubo acuerdos en la Asamblea Nacional. Los integrantes del CAL resolvieron no calificar el proyecto de ley que envió el gobierno con el argumento de defender la dolarización. 4 de los 7 integrantes votaron en contra. Ana Belén Marín dice que la propuesta es inconstitucional. El Banco Central tiene sus competencias y la Junta Monetaria otras. Ahora lo que se pretende es quitarles competencias a la Junta Monetaria, fortalecerle aún más al Banco Central. Cristina Reyes votó a favor de la calificación del proyecto. Dice que el CAL no tiene la competencia de establecer si una propuesta es constitucional o no. Cree que solo tenían que revisar si cumple o no los requisitos. En ninguna parte de la ley establece que se puede entablar esa clase de control previo constitucional. Según el gobierno, el proyecto apunta a dotar de autonomía al Banco Central. Propone que su directorio esté conformado por 5 técnicos especializados en asuntos monetarios y financieros. Lo que se intenta es dar mecanismos de fortalecimiento para generar independencia y blindaje al Banco Central de esos gobiernos vivarachos que quieren meterle la mano a los recursos de los depositantes, a los recursos de los municipios, de las prefecturas, para temas clientelares. Ahora pretenden que la Asamblea lo designe. Eso no es la competencia de la Asamblea, que también transgrede a nivel constitucional. Carlos Cambala, César Litardo, César Solórzano y Ana Belén Marín votaron en contra. Cristina Reyes votó a favor de la calificación del proyecto y Patricio Donoso se abstuvo. El gobierno podría insistir en la aprobación de la ley de defensa de la dolarización. Para eso tendría que enviar nuevamente el proyecto. Cristian Hidalgo, TC Televisión. En Quito, señoras y señores, se produjo un nuevo femicidio. Pamela Guamboguete, de 20 años, tenía una vida por delante, pero se enamoró del hombre equivocado. Uno que, según su familia, bebía demasiado alcohol y que la agredía, aún cuando eran novios. Finalmente, después de 3 semanas en que comenzaron a convivir, presuntamente la terminó matando. El hecho ocurrió en el sector de Atucucho, en el norte de Quito. Los vecinos, que también inclusamente ellos habían peleado afuera, le había pegado y de ahí había salido sin camiseta a decir que se ha matado, se ha matado. Esta joven mujer engrosa la lista de las víctimas de femicidios en el país. Su familia solo espera que se haga justicia una vez que este hombre ya está detenido. Carlos Guerra Chiluisa fue detenido por la policía en delito flagrante. Horas previas al supuesto femicidio, él la habría sacado de una fiesta bajo amenazas. Problemas de ser una persona bastante agresiva cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Él mucho le maltrataba. Entonces lo único que yo pido es que esto se haga justicia porque no puede quedar esto, de se cuenta queda mi nieta sola. El cadáver de la joven mujer, cuando fue levantado por la policía, presentaba signos de violencia y cortes de algún objeto cortopunzante a la altura del cuello, pero fue una asfixia mecánica la que provocó su deceso. Porque es un femicidio ya. Entonces, nosotros también queremos hacer justicia para que pague por lo que hizo. Pamela Guamboguete deja un hijo de 2 años en la orfandad. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Vámonos ahora a Ambato. A ver, ¿qué más ocurrió pues con esta tracalada de futbolistas truchos que se disfrazaban pero para atracar? Gustavo Marino se encuentra ya en Ambato. Gustavo, las novedades con esa banda de soquetes. Mauricio, lo que pretendía ser un robo de película fue frustrado por las autoridades de este lugar en un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional, ejecutado en la parroquia Atocha Ficoa del Cantón Ambato. 20 personas fueron detenidas cuando se disponían a robar 2 inmuebles en un conjunto residencial disfrazados como un equipo de fútbol denominado Club El Cartel. Los hoy procesados se habrían encontrado distribuidos estratégicamente en los exteriores del conjunto residencial y otros al interior de 2 viviendas que pretendían asaltar y donde ya tenían maniatados a sus ocupantes. En su poder se encontraron dispositivos electrónicos de inhibición de señal, armas de fuego de alto calibre, una subametralladora, teléfonos, celulares, dinero en efectivo, vehículos, municiones, entre otros. Pero más detalles nos da a conocer el fiscal provincial de Tungurahua,
Carlos Romero y el comandante de policía Richard Carolis en sus declaraciones manifestaban que las viviendas que pretendían robar pertenecían a familias muy acaudaladas de la ciudad de Ambato que se dedicaban al negocio de la importación de automotores en el centro del país. Según las investigaciones, los 20 procesados tienen varios antecedentes penales en delitos de asesinato, asociación ilícito, robo. Gracias a Gustavo por ese reporte. Así despedimos esta emisión, Gisela. Así es, descanse, nos vemos mañana con más información muy temprano, antes de las 6 de la mañana. Nos vemos entonces, buenas noches.